El hombre mediocre de José Ingenieros, un libro publicado en 1913 que es obra de un sociólogo y médico ítalo-argentino que va describiendo las características de la naturaleza del hombre, diferenciándolo en dos arquetipos, el del hombre mediocre y el del idealista, analizando por supuesto las características de cada uno en cuanto a la moralidad y a los papeles que van adoptando a nivel social, incidiendo por supuesto en la historia y la cultura. Vamos a leer el capítulo 2, la mediocridad intelectual. 1. El hombre rutinario. La rutina es un esqueleto fósil cuyas piezas resisten a la carcoma de los siglos. No es hija de la experiencia, es su caricatura. La una es fecunda y engendra verdades. Estéril la otra y las mata. En su órbita giran los espíritus mediocres. Evitan salir de ella y cruzar espacios nuevos. Repiten que es preferible lo malo conocido a lo bueno por conocer. Ocupados en disfrutar lo existente, cobran horror a toda innovación que turbe su tranquilidad y les procure desasosiegos. Las ciencias, el heroísmo, las originalidades, los inventos, la virtud misma, parécenles instrumentos del mal en cuanto desarticulan los resortes de sus errores, como en los salvajes, en los niños y en las clases incultas. Acostumbrados a copiar escrupulosamente los prejuicios del medio en que viven, aceptan sin contralor las ideas destiladas en el laboratorio social, como esos enfermos de estómago inservible que se alimentan con sustancias ya digeridas en los frascos de las farmacias. Su impotencia para asimilar ideas nuevas los constriñe a frecuentar las antiguas. La rutina, síntesis de todos los renunciamientos, es el hábito de renunciar a pensar. En los rutinarios todo es menor esfuerzo. La asidia herrumbra su inteligencia. Cada hábito es un riesgo, porque la familiaridad aviene a las cosas detestables y a las personas indignas. Los actos que al principio provocaban pudor acaban por parecer naturales. El ojo percibe los tonos violentos como simples matices. El oído escucha las mentiras con igual respeto que las verdades. El corazón aprende a no agitarse por torpes acciones. Los prejuicios son creencias anteriores a la observación. Los juicios, exactos o erróneos, son consecutivos a ella. Todos los individuos poseen hábitos mentales. Los conocimientos adquiridos facilitan los venideros y marcan su rumbo. En cierta medida, nadie puede subtraérseles. No son exclusivos de los hombres mediocres, pero en ellos representan siempre una pasiva obsecuencia al error ajeno. Los hábitos adquiridos por los hombres originales son genuinamente suyos, les son intrínsecos, constituyen su criterio cuando piensan y su carácter cuando actúan. Son individuales e inconfundibles. Difieren sustancialmente de la rutina, que es colectiva y siempre perniciosa, extrínseca al individuo, común al rebaño. Consiste en contagiarse los prejuicios que infestan la cabeza de los demás. Aquellos caracterizan a los hombres. Esta empaña a las sombras. El individuo se plasma a los primeros, la sociedad impone la segunda. La educación oficial involucra ese peligro. Intenta borrar toda originalidad poniendo iguales prejuicios en cerebros distintos. La acechanza persiste en el inevitable trato mundano con hombres rutinarios. El contagio mental flota en la atmósfera y acosa por todas partes. Nunca se ha visto un tonto originalizado por contigüidad, y es frecuente que un ingenio se amodorre entre pajuatos. Es más contagiosa la mediocridad que el talento. Los rutinarios razonan con la lógica de los demás. Disciplinados por el deseo ajeno, escalónanse en su casillero social y se catalogan como reclutas en las filas de un regimiento. Dóciles a la presión del conjunto, maleables bajo el peso de la opinión pública que los achata como un inflexible laminador. Reducidos a vanas sombras, viven del juicio ajeno. Se ignoran a sí mismos, limitándose a creerse como los creen los demás. Los hombres excelentes, en cambio, desdeñan la opinión ajena en la justa proporción en que respetan la propia, siempre más severa, o la de sus iguales.
Son safios, sin creerse por ello desgraciados. Si no presumieran de razonables, su absurdidad enternecería. Oyéndoles hablar 1 hora, parece que ésta tuviese 1000 minutos. La ignorancia es su verdugo, como lo fue otrora del ciervo, y lo es aún del salvaje. Ella los hace instrumento de todos los fanatismos, dispuestos a la domesticidad, incapaces de gestos dignos. Enviarían en comisión a un lobo y un cordero, sorprendiéndose sinceramente si el lobo volviera solo. Carecen de buen gusto y de aptitud para adquirirlo. Si el humilde guía de museo no los detiene con insistencia, pasan indiferentes junto a una Madonna del Angélico o un retrato de Rembrandt. A la salida se asombran ante cualquier escaparate donde haya oleografías de toreros españoles o generales americanos. Ignoran que el hombre vale por su saber. Niegan que la cultura es la más honda fuente de la virtud. No intentan estudiar. ¿Sospechan acaso la esterilidad de su esfuerzo, como esas mulas que por la costumbre de marchar al paso han perdido el uso del galope? Su incapacidad de meditar acaba por convencerles de que no hay problemas difíciles, y cualquier reflexión paréceles un sarcasmo. Prefieren confiar en su ignorancia para adivinarlo todo. Basta que un prejuicio sea inverosímil para que lo acepten y lo difundan. Cuando creen equivocarse, podemos jurar que han cometido la imprudencia de pensar. La lectura les produce efectos de envenenamiento. Sus pupilas se deslizan frívolamente sobre sentones absurdos. Gustan de los más superficiales, de esos en que nada podría prender un espíritu claro, aunque resultan bastante profundos para empantanar al torpe. Tragan sin digerir hasta el empacho mental. Ignoran que el hombre no vive de lo que engulle, sino de lo que asimila. El atascamiento puede convertirlos en eruditos y la repetición darles hábitos de rumiante. Pero apiñar datos no es aprender. Tragar no es digerir. La más intrépida paciencia no hace de un rutinario un pensador. La verdad hay que saberla amar y sentir. Las nociones mal digeridas solo sirven para atorar el entendimiento. Pueblan su memoria con máximas de almanaque y las resucitan de tiempo en tiempo, como si fueran sentencias. Su celebración precaria tartamudea pensamientos adocenados, haciendo galas de simplezas que son espuma inocente de su tontería. Incapaces de espolear su propia cabeza, renuncian a cualquier sacrificio, alegando la inseguridad del resultado. No sospechan que hay más placer en marchar hacia la verdad que en llegar a ella. Sus creencias, amojonadas por los fanatismos de todos los credos, abarcan zonas circunscritas por supersticiones pretéritas. Llaman ideales a sus preocupaciones, sin advertir que son simple rutina embotellada, parodias de razón, opiniones sin juicio. Representan el sentido común desbocado, sin el freno del buen sentido. Son prosaicos, no tienen afán de perfección. La ausencia de ideales impídeles poner en sus actos el grano de sal que poetiza la vida. Satúrales esa humana tontería que obsesionaba a Flaubert insoportablemente. La ha descrito en muchos personajes, tanta parte tiene en la vida real. Homais y Gourniceu son sus prototipos. Es imposible juzgar si es más tonto el racionalismo acometivo del boticario librepensador o la casuística untuosa del eclesiástico profesional. Por eso los hizo felices, de acuerdo con su doctrina, ser tonto, egoísta y tener una buena salud. He aquí las 3 condiciones para ser feliz. Pero si os falta la primera, todo está perdido. Sancho Panza es la encarnación perfecta de esa animalidad humana. Resume en su persona las más conspicuas proporciones de tontería, egoísmo y salud. En hora, para él fatídica, llega a maltratar a su amo, en una escena que simboliza el desbordamiento villano de la mediocridad sobre el idealismo. Horroriza pensar que escritores españoles, creyendo mitigar con ello los estragos de la quijotería, hanse tornado apologistas del grosero Panza, poniendo su bastardo sentido práctico a los quiméricos ensueños del caballero. Hubo quien lo encontró cordial, fiel,
crédulo, iluso, en grado que lo hiciera un símbolo ejemplar de pueblos. ¿Cómo no distinguir que el uno tiene ideales y el otro apetitos, el uno dignidad y el otro servilismo, el uno fe y el otro credulidad, el uno delirios originales de su cabeza y el otro absurdas creencias imitadas de la ajena? A todos respondió con honda emoción el autor de La vida de Don Quijote y Sancho, donde el conflicto espiritual entre el señor y el lacayo se resuelve en la evocación de las palabras memorables pronunciadas por el primero. Asno eres y asno has de ser, y en asno has de parar cuando se te acabe el curso de la vida. Dicen los biógrafos que Sancho lloró, hasta convencerse de que para hacerlo faltábanle solamente la cola. El símbolo es cristiano. La moraleja no lo es menor. Frente a cada forjador de ideales se alinean impávidos 1000 Sanchos, como si para contener el advenimiento de la verdad hubieran de complotarse todas las huestes de la estulticia. El resol de la originalidad ciega al hombre rutinario, huye de los pensadores salados, al vino ante su luminosa reverberación. Teme embriagarse con el perfume de su estilo. Si estuviese en su poder, los proscribiría en masa, restaurando la Inquisición o el terror, aspectos equivalentes de un mismo celo dogmatista. Todos los rutinarios son intolerantes. Su exigua cultura los condena a hacerlo. Defienden lo anacrónico y lo absurdo. No permiten que sus opiniones sufran el contralor de la experiencia. Llaman hereje al que busca una verdad o persigue un ideal. Los negros queman a Bruno y Servet. Los rojos decapitan a Lavoisier y Chernier. Ignoran la sentencia de Shakespeare. El hereje no es el que arde en la hoguera, sino el que la enciende. La tolerancia de los ideales ajenos es virtud suprema en los que piensan. Es difícil para los semicultos, inaccesible. Exige un perpetuo esfuerzo de equilibrio ante el error de los demás. Enseña a soportar esa consecuencia legítima, la de la falibilidad de todo juicio humano. El que se ha fatigado mucho para formar sus creencias sabe respetarlas de los demás. La tolerancia es el respeto en los otros de una virtud propia. La firmeza de las convicciones, reflexivamente adquiridas, hace estimar en los mismos adversarios un mérito cuyo precio se conoce. Los hombres rutinarios desconfían de su imaginación, santiguándose cuando ésta les atribula con heréticas tentaciones. Reniegan de la verdad y de la virtud si ellas demuestran el error de sus prejuicios. Muestran grave inquietud cuando alguien se atreve a perturbarlos. Astrónomos hubo que se negaron a mirar el cielo a través del telescopio, temiendo ver desbaratados sus errores más firmes. En toda nueva idea presienten un peligro. Si les dijeran que sus prejuicios son ideas nuevas, llegarían a creerlos peligrosos. Esa ilusión les hace decir paparruchas con la solemne prudencia de augures que temen desorbitar al mundo con sus profecías. Prefieren el silencio y la inercia. No pensar es su única manera de no equivocarse. Sus cerebros son casas de hospedaje, pero sin dueño. Los demás piensan por ellos, que agradecen en lo íntimo ese favor. En todo lo que no hay prejuicios definitivamente consolidados, los rutinarios carecen de opinión. Sus ojos no saben distinguir la luz de la sombra. Coro los palurdos no distinguen el oro del doblé. Confunden la tolerancia con la cobardía, la discreción con el servilismo, la complacencia con la indignidad, la simulación con el mérito. Llaman insensatos a los que suscriben mansamente los errores consagrados y conciliadores a los que renuncian a tener creencias propias. La originalidad en el pensar les produce escalofríos. Comulgan en todos los altares, apelmazando creencias incompatibles y llamando eclecticismo a sus chafarrinadas. Creen por eso descubrir una agudeza particular en el arte de no comprometerse con juicios decisivos. No sospechan que la duda del hombre superior fue siempre de otra especie, antes ya de que lo explicara Descartes. Es afán de rectificar los propios errores hasta aprender que toda creencia es falible y que los ideales admiten perfeccionamientos indefinidos. Los rutinarios, en cambio, no se corrigen ni se desconvencen nunca. Sus prejuicios son como los clavos. Cuantos más golpeen, más se adentran.
Se tedian con los escritores que dejan rastro donde ponen la mano, denunciando una personalidad en cada frase. Máxime si intentan subordinar el estilo de las ideas. Prefieren las desteñidas lucubraciones de los autores apampanados, exentas de las aristas que dan relieve a toda forma, y cuyo mérito consiste en transfigurar vulgaridades mediante barrocos adjetivos. Si un ideal parpadea en las páginas, si la verdad hace crujir el pensamiento en las frases, los libros parecenles material de hoguera. Cuando ellos pueden ser un punto luminoso en el porvenir o hacia la perfección, los rutinarios les desconfían. La caja cerebral del hombre rutinario es un alajero vacío. No pueden razonar por sí mismos, como si el seso les faltara. Una antigua leyenda cuenta que cuando el Creador pobló el mundo de hombres, comenzó por fabricar los cuerpos a guisa de maniquíes. Antes de lanzarlos a la circulación, levantó sus calotas craneanas y llenó las cavidades con pastas divinas, amalgamando las actitudes y cualidades del espíritu, buenas y malas. Fuera imprevisión al calcular las cantidades o desaliento al ver los primeros ejemplares de su obra maestra, quedaron muchos sin mezcla y fueron enviados al mundo sin nada dentro. Tal legendario origen explicaría la existencia de hombres cuya cabeza tiene una significación puramente ornamental. Viven de una vida que no es vivir, crecen y mueren como las plantas, no necesitan ser curiosos ni observadores. Son prudentes, por definición, de una prudencia desesperante. Si uno de ellos pasara junto al campanario inclinado de Pisa, se alejaría de él, temiendo ser aplastado. El hombre original, imprudente, se detiene a contemplarlo. Un genio va más lejos. Trepa al campanario, observa, medita, ensaya, hasta descubrir las leyes más altas de la física. Galileo. Si la humanidad hubiera contado solamente con los rutinarios, nuestros conocimientos no excederían de los que tuvo el ancestral homínido. La cultura es el fruto de la curiosidad, de esa inquietud misteriosa que invita a mirar el fondo de todos los abismos. El ignorante no es curioso, nunca interroga a la naturaleza. Observa Ardigó que las personas vulgares pasan la vida entera viendo la luna en su sitio, arriba, sin preguntarse por qué está siempre allí, sin caerse. Más bien creerán que el preguntárselo no es propio de un hombre cuerdo. Dirían que está allí porque es su sitio y encontrarán extraño que se busque la explicación de cosa tan natural. Solo el hombre de buen sentido, que cometa la incorrección de oponerse al sentido común, es decir, un original o un genio, que en esto se homologan, puede formular la pregunta sacrílega: ¿por qué la luna está allí y no cae? Ese hombre que osa desconfiar de la rutina es Newton, un audaz a quien incumbe adivinar algún parecido entre la pálida lámpara suspendida en el cielo y la manzana que cae del árbol mecido por la brisa. Ningún rutinario hubiera descubierto que una misma fuerza hace girar la luna hacia arriba y caer la manzana hacia abajo. En esos hombres inmunes a la pasión de la verdad, supremo ideal a que sacrifican su vida pensadores y filósofos, no caben impulsos de perfección. Sus inteligencias son como las aguas muertas, se pueblan de gérmenes nocivos y acaban por descomponerse. El que no cultiva su mente va derecho a la disgregación de su personalidad. No desbaratar la propia ignorancia es perecer en vida. Las tierras fértiles se enmalezan cuando no son cultivadas. Los espíritus rutinarios se pueblan de prejuicios que los esclavizan. 2. Los estigmas de la mediocridad intelectual. En el verdadero hombre mediocre, la cabeza es un simple adorno del cuerpo. Si nos oye decir que sirve para pensar, cree que estamos locos. Diría que lo estuvo Pascal si leyera sus palabras decisivas. Puedo concebir un hombre sin manos, sin pies. Llegaría hasta concebirlo sin cabeza, si la experiencia no me enseñara que por ella se piensa. Es el pensamiento lo que caracteriza al hombre. Sin él, no podemos concebirlo. Pensés 23. Si de esto dedujéramos que quien no piensa no existe, la conclusión le desternillaría de risa. Nacido sin espíritu de finesse, desesperaríase en vano por adquirirlo. Carece de perspicacia adivinadora. Está condenado a no adentrarse en las cosas o en las personas.
Su tontería no presenta soluciones de continuidad. Cuando la envidia le corroe, puede atornasolarse de agridulces perversidades. Fuera de tal caso, diríase que el arminio de su candor no presenta una sola mancha de ingenio. El mediocre es solemne. En la pompa grandílocua de las exterioridades busca un disfraz para su íntima oquedad. Acompaña con fofa retórica los mínimos actos y pronuncia palabras insubstanciales, como si la humanidad entera quisiese oírlas. Las mediocracias exigen de sus actores cierta seriedad convencional, que da importancia en la fantasmagoría colectiva. Los exitistas lo saben, se adaptan a ser esas vacuas personalidades de respeto, certeramente acribilladas por Stirner y expuestas por Nietzsche a la burla de todas las posteridades. Nada hacen por dignificar su yo verdadero, afanándose tan solo por inflar su fantasma social. Esclavos de la sombra que sus apariencias han proyectado en la opinión de los demás, acaban por preferirla a sí mismos. Ese culto de la sombra oblígalos a vivir en continua alarma. Suponen que basta un momento de distracción para comprometer la obra pacientemente elaborada en muchos años. Detestan la risa, temerosos de que el gas puede escaparse por la comisura de los labios y el globo se desinfle. Destituirían a un funcionario del Estado si le sorprendieran leyendo a Boccaccio, Quevedo o Rabelais. Creen que el buen humor compromete la respetuosidad y estimula el hábito anarquista de reír. Constreñidos a vegetar en horizontes estrechos, llegan hasta desdeñar todo lo ideal y todo lo agradable, en nombre de lo inmediatamente provechoso. Su miopía mental impídeles comprender el equilibrio supremo entre la elegancia y la fuerza, la belleza y la sabiduría. Donde creen descubrir las gracias del cuerpo, la agilidad, la destreza, la flexibilidad, rehúsan los dones del alma, la profundidad, la reflexión, la sabiduría. Borran de la historia que el más sabio y el más virtuoso de los hombres, Sócrates, bailaba. Esta aguda advertencia de Montaigne en los ensayos mereció una corroboración de Pascal en los pensamientos. Ordinariamente suele imaginarse a Platón y Aristóteles con grandes togas y como personajes graves y serios. Eran buenos sujetos que jaraneaban, como los demás, en el seno de la amistad. Escribieron sus leyes y sus retratos de política para distraerse y divertirse. Esa era la parte menos filosófica de su vida. La más filosófica era vivir sencilla y tranquilamente. El hombre mediocre que renunciara a su solemnidad quedaría desorbitado. No podría vivir. Son modestos por principio. Pretenden que todos lo sean, exigencia tanto más fácil por cuanto en ellos sobra la modestia, desde que están desprovistos de méritos verdaderos. Consideran tan nocivo al que afirma las propias superioridades en voz alta como al que ríe en sus convencionalismos suntuosos. Llaman modestia a la prohibición de reclamar los derechos naturales del genio, de la santidad o del heroísmo. Las únicas víctimas de esta falsa virtud son los hombres excelentes, constreñidos a no pestañear mientras los envidiosos empañan su gloria. Para los tontos, nada más fácil que ser modestos. Lo son por necesidad irrevocable. Los más inflados lo fingen por cálculo, considerando que esa actitud es el complemento necesario de la solemnidad y deja sospechar la existencia de méritos pudibundos. Heine dijo: «Los charlatanes de la modestia son los peores de todos», y Goethe sentenció: «Solamente los bribones son modestos». Ello no obsta para que esa reputación sea un tesoro en las mediocracias. Se presume que el modesto nunca pretenderá ser original, ni alzará su palabra, ni tendrá opiniones peligrosas, ni desaprobará a los que gobiernan, ni blasfemará de los dogmas sociales. El hombre que acepta esa máscara hipócrita renuncia a vivir más de lo que permiten sus cómplices. Hay, es cierto, otra forma de modestia, estimable como virtud legítima. Es el afán decoroso de no gravitar sobre los que nos rodean, sin declinar por ello la más leve partícula de nuestra dignidad. Tal modestia es un simple respeto de sí mismo y de los demás. Esos hombres son raros, comparados con los falsos modestos. Son como los tréboles de 4 hojas. Fracasados hay que se creen genios no comprendidos y se resignan a ser modestos para complacer a la mediocracia que puede transformarlos en funcionarios. Y son mediocres, lo mismo que los otros, con más la cataplasma de la modestia sobre las úlceras de su mediocridad. En ellos, como sentenció La Bruyère, la falsa modestia es el último refinamiento de la vanidad.
La mentira de Tartarín es ridícula, pero la de Tartufo es ignominiosa. Adoran el sentido común, sin saber de seguro en qué consiste. Confúndenlo con el buen sentido, que es su síntesis. Dudan cuando las demás resuelven dudar, y son eclécticos cuando los otros lo son. Llaman eclecticismo al sistema de los que, no atreviéndose a tener ninguna opinión, se apropian de todo un poco y logran encender una vela en el altar de cada santo. Temerosos de pensar, como si fincasen en ello el pecado mayor de los 7 capitales, pierden la aptitud para todo juicio. Por eso, cuando un mediocre juez, aunque comprenda que su deber es hacer justicia, se somete a la rutina y cumple el triste oficio de no hacerla nunca y embrollarla con frecuencia. El temor de comprometerse le lleva a simpatizar con un precavido escepticismo. Bueno es desconfiar del hipócrita que elogia todo y del fracasado que todo lo encuentra detestable, pero es 100 veces menos estimable el hombre incapaz de un sí y de un no, en el que vacila para admirar lo digno y execrar lo miserable. En el primer capítulo de Los caracteres parece referirse a ellos la Bruyère, en un párrafo copiado por Hello. Pueden llegar a sentir la belleza de un manuscrito que se les lee, pero no osan declarar en su favor hasta que hayan visto su curso en el mundo y escuchado la opinión de los presuntos competentes. No arriesgan su voto, quieren ser llevados por la multitud. Entonces dicen que han sido los primeros en aprobar la obra y cacarean que el público es de su opinión. Temerosos de juzgar por sí mismos, se consideran obligados a dudar de los jóvenes. Ellos no les impide, después de su triunfo, decir que fueron sus descubridores. Entonces prodíganle juramentos de esclavitud que llaman palabras de estímulo, son el homenaje de su pavor inconfesable. Su protección a toda superioridad ya irresistible es un anticipo usuario sobre la gloria segura. Prefieren tenerla propicia a sentirla hostil. Hacen mal por imprevisión o por inconsistencia, como los niños que matan gorriones a pedradas. Traicionan por descuido. Comprometen por distracción. Son incapaces de guardar un secreto. Confiárselo equivale a ocultar un tesoro en caja de vidrio. Si la vanidad no les tienta, suelen atravesar la penumbra sin herir ni ser heridos, llevando a cuesta cierto optimismo de Pangloss. A fuerza de paciencia, pueden adquirir alguna habilidad parcial, como esos autómatas perfeccionados que honran a la juguetería moderna. Podría concedérseles una especie de viveza, quiciosa del ser y del no ser, intermediaria entre una estupidez complicada y una travesura inocente. Juzgan las palabras sin advertir que ellas se refieren a cosas, se convencen de lo que ya tiene un sitio marcado en su mollera y muéstranse esquivos a lo que no encaja en su espíritu. Son feligreses de la palabra, no ascienden a la idea ni conciben el ideal. Su mayor ingenio es siempre verbal y solo llegan al chascarrillo, que es una prestidigitación de palabras. Tiemblan ante los que pueden jugar con las ideas y producir esa gracia del espíritu que es la paradoja. Mediante esta, se descubren los puntos de vista que permiten conciliar los contrarios, y se enseña que toda creencia es relativa al que la cree, pudiendo sus contrarias ser creídas por otros al mismo tiempo. La mediocridad intelectual hace al hombre solemne, modesto, indeciso y obtuso. Cuando no le envenenan la vanidad y la envidia, diríase que duerme sin soñar. Pasea su vida por las llanuras. Evita mirar desde las cumbres que escalan los videntes y asomarse a los principios que sondan los elegidos. Vive entre los engranajes de la rutina. 3. La maledicencia. Si se limitaran a vegetar, agobiados como cariátides bajo el peso de sus atributos, los hombres sin ideales escaparían a la reprobación y a la alabanza. Circunscritos a su órbita, serían tan respetables como los demás objetos que nos rodean. No hay culpa en nacer sin dotes excepcionales. No podría exigírseles que treparan las cuestas riscosas por donde ascienden los ingenios preclaros. Merecerían la indulgencia de los espíritus privilegiados, que no la rehúsan a los imbéciles inofensivos. Estos últimos, con ser más indigentes, pueden justificarse ante un optimismo risueño. Zurdos en todo, rompen el tedio y hacen parecer la vida menos larga, divirtiendo a los ingeniosos y ayudándolos a andar el camino. Son buenos compañeros y depositan el brazo durante la marcha. Habría que agradecerles los servicios que prestan sin sospecharlo. Los mediocres, lo mismo que los imbéciles, serían acreedores a esa amable tolerancia mientras se mantuvieran a la capa.
cuando renuncian a imponer sus rutinas, son sencillos ejemplares del rebaño humano, siempre dispuestos a ofrecer su lana a los pastores. Desgraciadamente, suelen olvidar su inferior jerarquía y pretenden tocar la zampoña con la irrisoria pretensión de sus desafinamientos. Tórnanse entonces peligrosos y nocivos. Detestan a los que no pueden igualar, como si con solo existir los ofendieran. Sin alas para elevarse hasta ellos, deciden rebajarlos. La exigüidad del propio validamiento les induce a roer el mérito ajeno. Clavan sus dientes en toda reputación que les humilla, sin sospechar que nunca es más vil la conducta humana. Basta ese rasgo para distinguir al doméstico del digno, al ignorante del sabio, al hipócrita del virtuoso, al villano del gentil hombre. Los lacayos pueden osar en la fama. Los hombres excelentes no saben envenenar la vida ajena. Ninguna escena alegórica posee más honda elocuencia que el cuadro famoso de Sandro Botticelli. La calumnia invita a meditar con doloroso recogimiento. En toda la galería de los oficios parecen resonar las palabras que el artista, no lo dudamos, quiso poner en labios de la verdad, para consuelo de la víctima. En su encono está la medida de su mérito. La inocencia yace en el centro del cuadro, acoquinada bajo el infame gesto de la calumnia. La envidia la precede, el engaño y la hipocresía la acompañan. Todas las pasiones viles y traidoras suman su esfuerzo implacable para el triunfo del mal. El arrepentimiento mira de través hacia el opuesto extremo, donde está, como siempre, sola y desnuda, la verdad. Contrastando con el salvaje ademán de sus enemigas, ella levanta su índice al cielo en una tranquila apelación a la justicia divina. Y mientras la víctima junta sus manos y las tiende hacia ella, en una súplica infinita y conmovedora, el juez Midas presta sus vastas orejas a la ignorancia y la sospecha. En esta apasionada reconstrucción de un cuadro de Apeles, descrito por Luciano, parece adquirir dramáticas firmezas el suave pincel que desborda dulzuras en la Virgen del Granado y el de San Sebastián, invita al remordimiento con la abandonada, santifica la vida y el amor en la alegría de la primavera y el nacimiento de Venus. Los mediocres, más inclinados a la hipocresía que al odio, prefieren la maledicencia sorda a la calumnia violenta. Sabiendo que esta es criminal y arriesgada, optan por la primera, cuya infamia es subrepticia y sutil. La una es audaz, la otra cobarde. El calumniador desafía el castigo, se expone. El maldiciente lo esquiva. El uno se aparta de la mediocridad, es antisocial, tiene el valor de ser delincuente. El otro es cobarde y se encubre en la complicidad de sus iguales, manteniéndose en la penumbra. Los maldicientes florecen doquiera, en los cenáculos, en los clubs, en las academias, en las familias, en las profesiones, acosando a todos los que perfilan alguna originalidad. Hablan a media voz, con recato, constantes en su afán de taladrar la dicha ajena, sembrando a puñados la semilla de todas las yerbas venenosas. La maledicencia es una serpiente que se insinúa en la conversación de los envilecidos. Sus vértebras son nombres propios, articuladas por los verbos más equívocos del diccionario para arrastrar un cuerpo cuyas escamas son calificativas pavorosos. Vierten la infamia en todas las copas transparentes, con serenidad de Borgias. Las manos que la manejan parecen de prestidigitadores, diestras en la manera y amables en la forma. Una sonrisa, un levantar de espaldas, un fruncir la frente como suscribiendo a la posibilidad del mal, bastan para macular la probidad de un hombre o el honor de una mujer. El maldiciente, cobarde entre todos los envenenadores, está seguro de la impunidad, por eso es despreciable. No afirma, pero insinúa. Llega hasta desmentir imputaciones que nadie hace, contando con la irresponsabilidad de hacerlas en esa forma. Miente con espontaneidad, como respira. Sabe seleccionar lo que converge a la detracción. Dice distraídamente todo el mal de lo que no está seguro y calla con prudencia todo el bien que sabe. No respeta las virtudes íntimas ni los secretos del hogar. Nada. Inyecta la gota de ponzoña que asoma como una irrupción en los labios irritados, hasta que por toda la boca echa una pústula. El interlocutor espera ver salir, en vez de lengua, un estilete. Sin cobardía no hay maledicencia. El que puede gritar cara a cara una injuria, el que denuncia a voces un vicio ajeno, el que acepta los riesgos de sus decires, no es un maldiciente.
Para hacerlo, es menester temblar ante la idea del castigo posible y cubrirse con las máscaras menos sospechosas. Los peores son los que maldicen elogiando, templan su aplauso con arremangadas reservas, más graves que las peores imputaciones. Tal bajeza en el pensar es una insidiosa manera de practicar el mal, de efectuarlo potencialmente sin el valor de la acción rectilínea. Si estos basiliscos parlantes poseen algún barniz de cultura, pretenden encubrir su infamia con el pabellón de la espiritualidad. Vana esperanza, están condenados a perseguir la gracia y tropezar con la perfidia. Su burla no es sonrisa, es mueca. El ejercicio puede tornarle fácil la malignidad zumbona, pero ella no se confunde con la ironía sagaz y justa. La ironía es la perfección del ingenio, una convergencia de intención y de sonrisa aguda en la oportunidad y justa en la medida. Es un cronómetro, no anda mucho, sino con precisión. Eso lo ignora el mediocre. Le es más fácil ridiculizar una sublime acción que imitarla. En las sobremesas subalternas, su dicacidad urticante puede confundirse con la gracia, mientras le ampara la complicidad maldiciente. Pero fáltale el laticismo sano del que todo perdona en fuerza de comprenderlo todo, y esa inteligencia cristalina que permite descifrar la verdad en la entraña misma de las cosas que el vaivén mundano somete a nuestra experiencia. Esos oficios tienen malignidades perversas por su misma falta de hidalguía. Disfrazan de mesurada condolencia el encono de su inferioridad humillada. Los calumniadores minúsculos son más terribles, como las fuerzas moleculares que nadie ve y carcomen los metales más nobles. Nada teme el maldiciente al sembrar sus añagazas de esterquilinio. Sabe que tiene a su espalda un innumerable jabardillo de cómplices, regocijados cada vez que un espíritu omiso los confabula contra una estrella. El escritor mediocre es peor por su estilo que por su moral. Rasguña tímidamente a los que envidia. En su collonada se nota la temperancia del miedo, como si le erizaran los peligros de la responsabilidad. Abunda entre los malos escritores, aunque no todos los mediocres consiguen serlo. Muchos se limitan a ser terriblemente aburridos, acosándonos con volúmenes que podrían terminar en el primer párrafo. Sus páginas están embalumadas de lugares comunes, como los ejercicios de las guías políglotas. Describen dando tropiezos contra la realidad. Son objetivos que operan y no retortas que destilan. Se desesperan pensando que la calcomanía no figura entre las bellas artes. Si acometen la literatura, diríase que Vasco da Gama emprende el descubrimiento de todos los lugares comunes, sin vislumbrar el cabo de una buena esperanza. Si chapalean la ciencia, su andar es de mula montañesa, deteniéndose a rumiar el pienso pastado medio siglo antes por sus predecesores. Esos fieles de la rapsodia y de la paráfrasis practican una pudibunda modestia que es su mentira convencional. Se admiran entre sí como solidaridad de logia, execrando cualquier soplo de ciclón o revoloteo de águila. Palidecen ante el orgullo desdeñoso de los hombres, cuyos ideales no sufren inflexiones. Fingen no comprender esa virtud de santos y de sabios, supremo desprecio de todas las mentiras por ellos veneradas. El escritor mediocre, tímido y prudente, resulta inofensivo. Solamente la envidia puede encelarle. Entonces, prefiere hacerse crítico. El mediocre parlante es peor por su moral que por su estilo. Su lengua centuplícase en copiosidades acicaladas, y las palabras ruedan sin la traba de la ulterioridad. La maledicencia oral tiene eficacias inmediatas, pavorosas. Está en todas partes, agrede en cualquier momento. Cuando se reúnen espíritus pasguatos para turnarse en decir pavadas sin interés para quien las oye, el terreno es propicio para que el más alevoso comience a maldecir de algún ilustre, rebajándolo hasta su propio nivel. La eficacia de la difamación arraiga en la complacencia tácita de quienes la escuchan, en la cobardía colectiva de cuantos pueden escucharla sin indignarse. Moriría si ellos no le hicieran una atmósfera vital. Ese es su secreto. Semejante a la moneda falsa, es circulada sin escrúpulos por muchos que no tendrían el valor de acuñarla. Las lenguas más acibaradas son las de aquellos que tienen menos autoridad moral, como enseña Molière desde la primera escena de Tartufo. Diríase que empañan la reputación ajena para disimular el contraste con la propia.
Eso no excluye que existan casquivanos cuya culpa es inconsciente, maldicen por ociosidad o por diversión, sin sospechar dónde conduce el camino en que se aventuran. Al contar una falta ajena, ponen cierto amor propio en sus interesantes, aumentándola, adornándola, pasando insensiblemente de la verdad a la mentira, de la torpeza a la infamia, de la maledicencia a la calumnia. ¿Para qué evocar las palabras memorables de la comedia de Beaumarchais? 4. El sendero de la gloria. El hombre mediocre que se aventura en la liza social tiene apetitos urgentes. El éxito. No sospecha que existe otra cosa, la gloria, ambicionada solamente por los caracteres superiores. Aquel es un triunfo efímero, al contado. Esta es, en definitiva, inmarcesible en los siglos. El uno se mendiga, la otra se conquista. Es despreciable todo cortesano de la mediocracia en que vive. Triunfa humillándose, reptando, a hurtadillas, en la sombra, disfrazado, apuntalándose en la complicidad de innumerables similares. El hombre de mérito se adelanta a su tiempo, la pupila puesta en un ideal. Se impone dominando, iluminando, fustigando, en plena luz, a cara descubierta, sin humillarse, ajeno a todos los embosamientos del servilismo y de la intriga. La popularidad tiene peligros. Cuando la multitud clava sus ojos por vez primera en un hombre y le aplaude, la lucha empieza. Desgraciado quien se olvida de sí mismo para pensar solamente en los demás. Hay que poner más lejos la intención y la esperanza, resistiendo las tentaciones del aplauso inmediato. La gloria es más difícil, pero más digna. La vanidad empuja al hombre vulgar a perseguir un empleo expectable en la administración del Estado, indignamente si es necesario. Sabe que su sombra lo necesita. El hombre excelente se reconoce porque es capaz de renunciar a toda prebenda que tenga por precio una partícula de su dignidad. El genio se mueve en su órbita propia, sin esperar sanciones ficticias de orden político, académico o mundano. Se revela por la perennidad de su irradiación, como si fuera su vida un perpetuo amanecer. El que flota en la atmósfera como una nube, sostenido por el viento de la complicidad ajena, puede abocadar por la adulación lo que otros deberían recibir por sus aptitudes. Pero quien obtiene favores sin tener méritos debe temblar. Fracasará después, 100 veces, en cada cambio de viento. Los nobles ingenios solo confían en sí mismos, luchan, salvan los obstáculos, se imponen. Sus caminos son propiamente suyos. Mientras el mediocre se entrega al error colectivo que le arrastra, el superior va contra él, con energías inagotables, hasta despejar su ruta. Merecido o no, el éxito es el alcohol de los que lo combaten. La primera vez embriaga, el espíritu se aviene a él insensiblemente. Después se convierte en imprescindible necesidad. El primero, grande o pequeño, es perturbador. Se siente una indecisión extraña, un cosquilleo moral que deleita y molesta al mismo tiempo, como la emoción del adolescente que se encuentra a solas por primera vez con una mujer amada. Emoción tierna y violenta, estimula e inhibe a la vez, instiga y amilana. Mirar de frente al éxito equivale a asomarse a un precipicio. Se retrocede a tiempo o se cae en él para siempre. Es un abismo irresistible, como una boca juvenil que invita al beso. Pocos retroceden. Inmerecido es un castigo, un filtro que envenena la vanidad y hace infeliz para siempre. El hombre superior, en cambio, acepta como simple anticipación de la gloria ese pequeño tributo de la mediocridad, vasalla de sus méritos. Se presenta bajo 100 aspectos, tienta de 1000 maneras, nace por un accidente inesperado, llega por senderos invisibles. Basta un simple elogio de un maestro estimado, el aplauso ocasional de una multitud, la conquista fácil de una hermosa mujer. Todos se equivalen, embriagan lo mismo. Corriendo el tiempo, tórnase imposible eludir el hábito de esta embriaguez. Lo único difícil es iniciar la costumbre, como para todos los vicios. Después, no se puede vivir sin el tósigo vivificador, y esa ansiedad atormenta la existencia del que no tiene alas para ascender sin la ayuda de cómplices y de pilotos. Para el hombre acomodaticio hay certidumbre absoluta. Sus éxitos son ilusorios y fugaces, por humillante que le haya sido obtenerlos.
Ignorando que el árbol espiritual tiene frutos, se preocupa por cosechar la hojarasca. Vive de lo aleatorio, acechando las ocasiones propicias. Los grandes cerebros ascienden por la senda exclusiva del mérito, o por ninguna. Saben que en las mediocracias se suelen seguir otros caminos. Por eso no se sienten nunca vencidos, ni sufren de un contraste más de lo que gozan de un éxito. Ambos son obras de los demás. La gloria depende de ellos mismos. El éxito les parece un simple reconocimiento de su derecho, un impuesto de admiración que se les paga en vida. Taine conoció en su juventud el goce del maestro que ve concurrir a sus lecciones un tropel de alumnos. Mozart ha narrado las delicias del compositor cuyas melodías vuelven a los labios del transeúnte que silba para darse valor al atravesar de noche una encrucijada solitaria. Musset confía que fue una de sus grandes voluptuosidades oír sus versos recitados por mujeres bellas. Castelar comentó la emoción del orador que escucha el aplauso frenético tributado por miles de hombres. El fenómeno es común, sin ser nuevo. Julio César, al historiar sus campañas, trasunta la ebriedad salvaje del que conquista pueblos y aniquila hordas. Los biógrafos de Beethoven narran su impresión profunda cuando se volvió a contemplar las ovaciones que su sordera le impedía oír, al estrenar la 9ª Sinfonía. Stendhal ha dicho, con su ática gracia original, las fruiciones del amador afortunado que ve sucesivamente a sus pies, temblorosas de fiebre y ansiedad, a 100 mujeres. El éxito es benéfico si es merecido, exalta la personalidad, la estimula. Tiene otra virtud, destierra la envidia, ponzoña incurable en los espíritus mediocres. Triunfar a tiempo, merecidamente, es el más favorable rocío para cualquier germen de superioridad moral. El triunfo es un bálsamo de los sentimientos, una lima eficaz contra las asperezas del carácter. El éxito es el mejor lubricante del corazón. El fracaso es un más urticante corrosivo. La popularidad o la fama suelen dar transitoriamente la ilusión de la gloria. Son sus formas espurias y subalternas, extensas pero no profundas, esplendorosas pero fugaces. Son más que el simple éxito, accesible al común de los mortales, pero son menos que la gloria, exclusivamente reservada a los hombres superiores. Son oropel, piedra falsa, luz de artificio. Manifestaciones directas del entusiasmo gregario y, por eso mismo, inferiores. Aplauso de multitud con algo de frenesí inconsciente y comunicativo. La gloria de los pensadores, filósofos y artistas que traducen su genialidad mediante la palabra escrita es lenta, pero estable. Sus admiradores están dispersos, ninguno aplaude a solas. En el teatro y en la asamblea, la admiración es rápida y barata, aunque ilusoria. Los oyentes se sugestionan recíprocamente, suman su entusiasmo y estallan en ovaciones. Por eso, cualquier histrión de 3 al cuarto puede conocer el triunfo más cerca que Aristóteles o Spinoza. La intensidad, que es el éxito, esté en razón inversa de la duración, que es la gloria. Tales aspectos caricaturescos de la celebridad dependen de una aptitud secundaria del actor o de un estado accidental de la mentalidad colectiva. Amenguada la aptitud o transpuesta la circunstancia, vuelven a la sombra y asisten en vida a sus propios funerales. Entonces, pagan cara su notoriedad. Vivir en perpetua nostalgia es su martirio. Los hijos del éxito pasajero deberían morir al caer en la orfandad. Algún poeta melancólico escribió que es hermoso vivir de los recuerdos. Frase absurda. Ello equivale a agonizar. Es la dicha del pintor maniatado por la ceguera, del jugador que mira al tapete y no puede arriesgar una sola ficha. En la vida se es actor o público, timonel o galeote. Es tan doloroso pasar del timón al remo como salir del escenario para ocupar una butaca, aunque ésta sea de primera fila. El que ha conocido el aplauso no sabe resignarse a la oscuridad. Esa es la parte más cruel de toda preeminencia fundada en el capricho ajeno o en aptitudes físicas transitorias. El público oscila con la moda. El físico se gasta. La fama de un orador, de un esgrimista o de un comediante solo dura lo que una juventud. La voz, las estocadas y los gestos se acaban alguna vez, dejando lo que en el bello decir dantesco representa el dolor sumo, recordar en la miseria el tiempo feliz. Para estos triunfadores accidentales,
El instante en que se disipa su error debería ser el último de la vida. Volver a la realidad es una suprema tristeza. Preferible es que un Otelo excesivo mate de veras sobre el tablado a una Desdémona próxima a envejecer. O desnucarse el acróbata en un salto prodigioso, o rompérsele un aneurisma al orador mientras habla a 100.000 hombres que aplauden, o ser apuñalado un don Juan por la amante más hermosa y sensual. Ya que se mide la vida por sus horas de dicha, convendría despedirse de ella sonriendo, mirándola de frente, con dignidad, con la sensación de que se ha merecido vivirla hasta el último instante. Toda ilusión que se desvanece deja tras de sí una sombra indisipable. La fama y la celebridad no son la gloria, nada más falaz que la sanción de los contemporáneos y de las muchedumbres. Compartiendo las ruinas y las debilidades de la mediocridad ambiente, fácil es convertirse en arquetipos de la masa y ser prohombres entre sus iguales, pero quien así culmina, muere con ellos. Los genios, los santos y los héroes desdeñan toda sumisión al presente, puesta la proa hacia un remoto ideal, resultan prohombres de la historia. La integridad moral y la excelencia de carácter son virtudes estériles en los ambientes rebajados, más asequibles a los apetitos del doméstico que a las altiveces del digno. En ellos se incuba el éxito falaz. La gloria nunca ciñe de laureles la sien del que se ha complicado en las ruinas de su tiempo. Tardía, a menudo, póstuma a veces, aunque siempre segura, suele ornar las frentes de cuantos miraron el porvenir y sirvieron a un ideal, practicando aquel lema que fue la noble divisa de Rousseau, vitam impendere vero.